Hola, les voy a hablar de una técnica de enseñanza-aprendizaje denominada e-learning o autoaprendizaje. Dentro de la descripción principal de esta técnica les puedo explicar que son procesos que se llevan a cabo a través de Internet. Se caracterizan por una separación física entre el profesorado, es decir, la persona que imparte el curso o la persona que enseña, y entre los estudiantes. Pero básicamente, lo que predomina es la comunicación tanto síncrona como asíncrona. Es decir, a través de esta comunicación, el alumno y el maestro pueden llevar una interacción didáctica de manera continua. Además, a través de esta técnica, el alumno pasa a ser el centro de la formación, ya que es el mismo el responsable o el encargado principal de autogestionar su aprendizaje. Por supuesto que recibe la ayuda de los tutores responsables de los cursos y de sus compañeros de estudio. Las características principales de esta técnica de autoinstrucción son básicamente que a través de la distancia o de manera semipresencial, pues una parte de los procesos formativos se realizan de manera presencial, se contribuye a que la formación llegue a un mayor número de personas. Entre las más importantes de estas características podemos encontrar que desaparecen las barreras espaciotemporales. ¿A qué nos referimos? A que los estudiantes pueden realizar un curso desde su casa o desde su lugar de trabajo, ya que los contenidos se encuentran accesibles y los pueden tener disponibles a cualquier hora del día. De esta manera, lo que conseguimos es que el alumno pueda optimizar al máximo el tiempo que le dedica a su propia formación. Otra de las características es la formación flexible, es decir, la diversidad de métodos y recursos que se emplean facilita que tanto instructores como alumnos nos podamos adaptar a cualquier necesidad de quien está estudiando. El alumno en este caso ya se vuelve el centro del proceso de enseñanza-aprendizaje, pues participa de una manera activa en la construcción de sus conocimientos, desarrolla al mismo tiempo la capacidad para decidir cuál es el itinerario formativo que será más acorde a sus necesidades y más acorde a sus propios intereses. Otra característica es que el profesor, en lugar de ser ahora un transmisor del conocimiento o del contenido, se convierte en un tutor. Orienta, guía, ayuda y facilita los procesos formativos y de aprendizaje de los estudiantes. Otra característica también es que los contenidos normalmente son fáciles de actualizar. Las novedades y los recursos que se relacionan con el tema de estudio pueden introducirse de manera más rápida, de forma que la enseñanza esté práctica y totalmente actualizada lo más pronto posible. Una característica más es que existe comunicación constante entre los participantes, pues gracias a las herramientas que incorporan las plataformas como foros, chats, cuentas de correo, etcétera, la interrelación se puede encontrar de una manera más inmediata entre el docente y el alumno. Con las posibilidades que ahora nos brindan las plataformas de autoaprendizaje, y que todas las universidades y algunos centros de trabajo ya están poniendo al servicio de sus comunidades formativas o educativas, la relación que se establece entre los alumnos y entre el profesor y el alumno son más fluidas. ¿Qué sucede con esto? Que se genera un verdadero ambiente de enseñanza-aprendizaje. Se comparten dudas, se comparten ideas, se comparten nuevas formas de trabajo, se comparten también temas de interés y se contribuye a trabajar con algunos de los inconvenientes de la enseñanza que se hacía de manera tradicional. ¿Cuál era? El sentimiento de aislamiento y soledad que el alumno experimentaba a lo largo del proceso, pues antes no había esa intercomunicación. Cuando tratábamos de hacer algún tipo de capacitación a distancia, lo único que sucedía era que detrás de una cámara alguien explicaba y del otro lado alguien solamente escuchaba y recibía la información. No había básicamente una interacción. ¿Cuáles son las ventajas y cuáles son las desventajas de este sistema?
Dentro de las principales ventajas puedo enlistar que se permite al docente o a la persona que enseña que a través de diversas herramientas y métodos de trabajo se fomente el trabajo cooperativo y colaborativo, gracias a la mejora de los medios de comunicación que se encuentran disponibles entre alumno o participante y en la actividad docente. Otra de las ventajas es que existe la apertura de grandes y mejores posibilidades para que el alumno mejore su desempeño, tanto a nivel personal como a nivel profesional en cada uno de los distintos niveles de su formación. Otra ventaja es que existe apertura de ofertas académicas con flexibilidad de horarios debido a la disponibilidad de la información a través de las diferentes plataformas que utilicen las universidades o quien desee impartir cursos o capacitaciones. También existe, como una ventaja, la descentralización del proceso educativo, es decir, se evidencia el seguimiento de las clases desde lugares geográficamente distantes. También se ha dado últimamente un aumento de accesibilidad a los materiales didácticos que se presentan en numerosos formatos. ¿Y cómo podemos encontrar los distintos materiales? A través de videos, con animaciones, con sonido y a través de los chats, medio que se utiliza para contestar o para realizar preguntas. Otra de las ventajas es que la capacidad de adaptación o configuración del entorno de trabajo depende del nivel, depende del idioma o de otras características principales del usuario. Es decir, todo es fácilmente adaptable a las necesidades de quien va a recibir o de quien va a utilizar esta plataforma. ¿Cuáles son las desventajas principales del uso de estos medios? La primera es que se puede desarrollar cierta dependencia a las creencias, a la aceptación, al poco compromiso y entrega de los usuarios hacia los beneficios que este tipo de plataformas pueden proporcionarnos, que significa que en lugar de aprovechar al máximo las ventajas, podrían ser desaprovechadas porque se pierda el interés. Otra desventaja muy grande sería la dispersión de la información. Esto es que implica inversión en recursos humanos y técnicos al mismo tiempo que permitan que exista cierto contraste. La información se clasifica y puede hacerse accesible a través de los medios que se determinen. Una desventaja más puede ser insuficiencia en la calidad, insuficiencia en la parte técnica e insuficiencia en los aspectos pedagógicos en algunos de los componentes educativos, ya que este tipo de sistemas podría llegar a carecer en algún momento dado de acceso a Internet. Y si no se cuenta con acceso a Internet y a los recursos suficientes para participar en los cursos que la persona desee considerar, eh, no será fácilmente aprovechable. Una desventaja más es que podría haber un manejo inadecuado de la motivación, que puede generar dudas, puede generar temores en el estudiante o en el participante. ¿Y qué sucede a través de esto? Que se desmotive y que en algún momento decida renunciar a la formación a la que se inscribió o en la que está participando de cierta manera. ¿Cuáles son las sugerencias de aplicación o en qué casos se recomendaría utilizar esta técnica de enseñanza-aprendizaje a través de plataformas digitales? Cuando querramos o cuando deseemos reducir costos de traslado, es decir, si tenemos un grupo de personas dispersas a lo largo de la República o tal vez fuera del país y solamente tenemos a un instructor, en lugar de concentrar a todas las personas en un solo lugar, lo ideal sería trabajar a través de una videoconferencia o de una plataforma de este tipo. ¿Cómo los horarios nos van a permitir acomodarnos, la información va a ser la misma para todos, va a haber interacción, puede haber lluvia de ideas y pueden estar comunicados al mismo tiempo sin importar en dónde se encuentren? ¿En qué otro momento se recomienda utilizar este tipo de plataformas? Cuando los horarios de trabajo no permitan estudiar de manera presencial. Actualmente, con las jornadas laborales tan complicadas y los horarios de trabajo tan pesados, es muy difícil asistir a universidades de manera presencial.
Este tipo de plataformas son ideales para quien tiene mucho interés en prepararse y dispone de muy poco tiempo. Otra sugerencia es cuando sea necesario asesorar a personas una por una o de manera grupal y se puede hacer con la misma información que la compañía desee al mismo tiempo. ¿Cuál sería el resultado a evaluar después de trabajar con una plataforma digital? Pues sería, la verdad es que las plataformas de este tipo nos facilitan los modos de evaluar el proceso y también los resultados de aprendizaje de un alumno, ya que si deseamos conocer cuáles fueron los conocimientos que el alumno adquirió, podríamos utilizar exámenes que incorporen distintos tipos de preguntas. Por ejemplo, cuestionarios con preguntas de opción múltiple, con respuestas de falso o verdadero, que elaboren ensayos, entre otros. Y también algo que podríamos hacer es evaluar a los alumnos a través del cumplimiento de las tareas que se realizan de manera individual. También pueden ser evaluados en grupo, porque se les dejan tareas o algún trabajo que se tenga que hacer en parejas o en grupo. De este modo, sugerimos que se lleve a cabo una formación continua a lo largo de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje utilizando la plataforma. Es decir, se puede incluir un portafolios para que se almacenen los trabajos y todo lo que el alumno ha ido realizando a lo largo de los cursos. Las plataformas de este tipo nos proporcionan una información minuciosa incluso sobre el itinerario realizado por los alumnos en su proceso de formación. Es decir, son tan amigables que nos permiten tener a la mano los datos de a qué hora el alumno se conectó, cuánto tiempo estuvo trabajando y también podemos restringir, digamos, si les pusimos que íbamos a tener un foro de 8 a 9 de la noche, restringir ese foro dentro de ese horario. Si la persona se conecta después, por supuesto que la información está disponible, pero ya no es de manera interactiva. Únicamente lo que puede hacer es revisar qué fue lo que se trató dentro de ese foro, cuáles fueron las preguntas, cuáles fueron las respuestas, qué información se pudo almacenar y solamente le servirá a manera de consulta. Ya no lo podrá hacer de manera interactiva. Otra gran ventaja es que también los exámenes, a la hora de aplicarlos, se pone un tiempo determinado para poderlos responder. Es decir, si yo programo el examen de 7 a 8 de la noche, el alumno sabrá que solamente podrá accesar dentro de ese horario, de las 7 a las 8. Y si se conecta posteriormente, le será imposible realizarlo. Esto contribuye a que también el alumno se responsabilice de cierta manera, ya que como comenté anteriormente, este tipo de plataformas, si bien es cierto que son muy amigables, también es cierto que la desventaja es que como se tiene que hacer autodirigido y autodidacta, cuando alguien no es responsable o no está comprometido, puede correr el riesgo de desfasarse un poquitito o de perder el interés. A continuación les voy a presentar un ejemplo visual de cómo sería una plataforma y de cómo funciona una plataforma de este tipo. Gracias. Fundación Carlos Slim crea para ti aprende.org. Aquí puedes estudiar, capacitarte para el empleo y conocer cómo cuidar tu salud, además de certificarte en algunos cursos y diplomados. No importa qué edad tengas o si has estudiado antes o no, elige lo que tú quieras, desde donde estés y cuantas veces lo necesites sin límite de tiempo. Encontrarás capacitación en oficios y actividades técnico-operativas. Además, podrás cursar diplomados con certificación de validez oficial y desarrollar habilidades para aprender matemáticas, historia, cultura, ciencias y mucho más. Es muy fácil. Solo da clic en registro, llena tus datos y elige lo que quieras. Desde tu perfil podrás consultar tus avances y tus logros en el momento que lo desees. Lo importante es que te sea útil para contar con más y mejores oportunidades.